Satnam, bienvenidos a un episodio más de Kir Yoga, Meditando con. Hoy tengo el gusto, el honor y el placer de conversar con una yogini que lleva en contacto con la música y el sonido desde muy pequeña. Estudió violín, humanidades, historia y ciencias de la música y realizó una estancia de investigación en la Academia de España en Roma, además de un máster en psicología transpersonal. Durante años ha tocado en formaciones musicales y orquestas de música clásica. Su pasión por otras culturas la ha llevado a viajar y estudiar músicas de lugares remotos, subiendo a escenarios de diversos países y tocando con grupos como Arte Sonado, Les Morenillas, ojalá que esté diciendo todo bien, Nano Ensemble, Ethereals, ay madre mía, Sounds, Ahimsa, o dirigiendo la parte musical en producciones como la ópera Los Amantes de Javier Navarrete, compaginándolo con su labor como docente en un instituto de secundaria. Ha sido siempre desde muy pequeña un ser espiritual. Esto la llevó a formarse en distintas técnicas de sanación energética con diversas escuelas: sonoterapia, gong, reiki, theta healing, péndulo hebreo, y también en kundalini yoga y nat yoga. Pero separaba esta dimensión espiritual de su profesión más musical, hasta que en los últimos tiempos ha ido integrando todo lo aprendido de los dos mundos, ofreciendo desde entonces conciertos de meditación, kirtan, baños de gong, viajes sonoros, clases de kundalini yoga, meditación, retiros, talleres de música y creatividad, soloterapia, en centros de formación de profesores y centros. Bueno, sin más, bienvenida Sarabel Mukta Sangeet. Muchas gracias por invitarme a este precioso espacio que tenéis, así que me siento muy feliz de estar aquí. Gracias a ti, mi vida, por aceptarnos la invitación y este momento de compartir todo esto que yo a veces leo. Yo les veo la carita así como, madre mía, todo lo que a veces se recorren así un poquito, todo lo que han vivido, y que no es fácil, ¿no? Es un largo camino, y cuando tenemos la oportunidad de compartirlo con otros, yo creo que ahí es cuando no tiene precio, de verdad que sí. Es lo más ¿Cómo, importante. cómo comenzó? ¿Cuál fue tu primer contacto con el yoga, la espiritualidad? ¿Cuáles fueron esos primeros recuerdos? Pues con el yoga fue más de adolescente y con la espiritualidad pues desde pequeña. Desde pequeña pues mirando las nubes, las estrellas, sentía que había algo más. Y claro, pues aquí en España hemos tenido una educación católica y que luego ya me sentí rebelde con eso, pero ahora todo se acepta. Luego comprendes que todo tiene un sí. O sea, que al final todo lo que hemos vivido, todo lo que nos han enseñado, forma parte del camino y no seríamos las personas que somos con esa profunda experiencia de todo lo que hemos vivido, no seríamos los mismos. Entonces sí, desde pequeña pues empecé a sentir cosas que no entendía. Y luego pues ya de adolescente seguí investigando y ya pues en la juventud pues me empecé a formar. A partir de la juventud empezaste a formarte en yoga y todo esto. Sí, en otras técnicas hacía Hatha Yoga, todavía no conocía el Kundalini Yoga, hacía Hatha Yoga como, pues bueno, yendo a clases, ¿no? Con profesores. Y después sí que me empecé a formar en Reiki, en Theta Healing, en otras experiencias, otras terapias como vibratorias. Y dejaba un poco aparte la música, ¿no? Eran unos años que, bueno, era difícil contar pues aquí en la familia o fuera qué es lo que estabas haciendo. Como Teruel también es una ciudad pequeñita, pues me iba a formar a Zaragoza, a Madrid, he viajado también mucho, pero luego ya se fue integrando todo y bueno, pues aquí estamos. Así, así mismo. ¿Y cómo fueron tus primeras experiencias en Kundalini Yoga? Pues recuerdo que mi buen amigo Kirpal me invitó, estaba en su casa, que además estábamos haciendo una formación y justo antes de ir a clase me dijo, tienes que probar el Kundalini Yoga.
Y digo, "Buah, pues si yo ya estoy con el Hatha Yoga, ya más cosas". Entonces hicimos pues a las 7 de la mañana el Kirtan Kriya y, ¿sabes? Satanama, bueno, y fue una experiencia que digo, es que esto es lo que siento. O sea, fue sentir que, bueno, esto es inexplicable con palabras, sentir que pertenecías a eso, sentir que estaba dentro de mí y no sabía cómo explicarlo. Y me quedé pues diciendo, tengo que seguir en esto. Pero claro, volví a Teruel y no, aquí no había profesores, seguí pues bueno, con clases online, que tampoco había muchas. Y Kirpal, justo pues otra de las veces que me despedía con él, pues el fin de semana siguiente o algo así, cogí el coche y dice, baja la ventanilla, bajé la ventanilla y dice, tú vas a hacer la formación de profesores de Kundalini Yoga. Y yo pensé, con todas las cosas que tengo, no tengo otra cosa que hacer que seguir con más formaciones. Entonces la mente estaba pensando esto mientras el corazón se me abría. O sea, sentí un clac, empecé a ver luces y digo, uy, ¿esto es algo? Esto igual es un sí, porque seguía con el corazón abierto y es como cuando arranqué el coche y cuando a mí misma o al universo dije, sí, lo haré, ya me informaré, se pasó todo. Fue una paz increíble. Entonces, esa fue la experiencia. Wow, wow. Comentas que tuviste un momento en el que, claro, estaba como todo este tema espiritual a un lado y tu pasión por la música, que además la tienes desde muy pequeña. Ujú. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo fue eso de esto debería estar en un solo camino? Pues claro, el mundo de la música, en música clásica y en general, pues depende en qué ambientes, es como muy competitivo, hay como mucha autoexigencia, exigencia también desde fuera. Yo ahora que he entendido que era por lo que tenía que pasar para aprender muchas cosas y para también adquirir una técnica, para tener más disciplina, que igual si no, no hubiese tenido este tipo de disciplina. Pero claro, yo no sentía que eso era la música. Para mí la música venía del alma, del corazón y la competitividad, ese tipo de egos pues no iban conmigo, entonces no entendía si yo sentía la música así, qué hacía aquí. Entonces con el violín también estaba como reñida, o sea, era como un amor, guerra, hasta que, pues bueno, como me gustaban mucho las músicas del mundo, fui a parar a unos cursos preciosos a la isla de Creta, donde se dan pues músicas de Turquía, músicas sufíes, músicas también hindúes. Y en ese momento estaba aprendiendo como a improvisar, porque claro, de conservatorio es todo partitura y no dejas rienda, por lo menos en aquellos años. Luego ya todo ha ido cambiando por fortuna. Y, y recuerdo una tarde que había empezado a improvisar, estábamos en círculo con mi profesor Yorgos y se estaba ocultando el sol y en círculo íbamos cada uno haciendo una improvisación sobre una base y yo acabé de improvisar, se fue el sol y sentí que éramos uno. O sea, ese sentimiento de la unidad, del Ekonkar, ahí comprendí que éramos uno, que la música también formaba parte, que la vibración se fundía con todos aquellos compañeros que estábamos allí, con el profesor, con el sol, con las montañas que se veían de fuera, conmigo misma, con algo que se abría. Y comprendí que eso era de verdad la música y la unidad. Y es como que en ese momento hice las paces con la música, en ese momento comprendí que somos uno y comprendí que esa música era, esa y todas, ¿no? Son sanadoras y que ahí había un camino que tenía que sanar, que balancear, que equilibrar y que, bueno, a partir de entonces fue cuando me decidí a unir los dos mundos de una forma más consciente. Justamente me das pie para preguntarte sobre las terapias de sonido, que es la sonoterapia. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esta terapia? Pues bueno, son muchas experiencias, ¿no? Al principio, claro, con una mente como más científica, aunque no haya estudiado ciencias, pero, ¿sabes? Esta mente más occidental, empecé a leer también muchos artículos de informes de universidades, de cómo sanaba la música.
Y claro, todo eran artículos con musicoterapia. Entonces distinguimos muchas veces la sonoterapia de la musicoterapia, que las dos, bueno, están en simbiosis de alguna forma. La sonoterapia es el poder terapéutico de los sonidos, de las frecuencias, pero utilizando como unos sonidos más puros, con frecuencias de instrumentos, de la voz, pero quizás sin hacer muchas veces música, lo que entendemos por música, que es pues eso, una idea musical con un ritmo, con unas armonías, con una melodía. Y luego está la musicoterapia, que sí que entraña todos estos elementos que portan la música. Entonces, claro, al principio digo, esto hay que experimentarlo porque todavía científicamente, sí que ya hay muchos estudios y ha avanzado mucho la ciencia, pero al final lo que experimentamos y con lo que damos es lo que funciona, porque mm, la experiencia y la profunda, pues no sé, sabiduría del ser humano va por delante de lo que luego es la ciencia y casi se están dando de la mano y luego a veces al revés, o sea, la ciencia va por delante. Entonces empecé a experimentar bueno, me formé en sonoterapia, en gong, en musicoterapia y empecé a experimentar con grupos, en baños de sonido, viajes sonoros. Y claro, me empezaban a reportar pues todo lo que habían sentido, cómo pues con distintos tipos de enfermedades habían mejorado o con la intuición y la intención que ponían en cada baño, pues notaban mejoras y sobre todo en el sistema nervioso, porque se relajaban y entonces pues hay muchos casos de mejora, ¿no? No es una terapia sola por sí, o sea que, como siempre decimos, que no hay que dejar la medicina, pero sí que es una terapia complementaria pues impresionante. Había un médico, Edgar Cayce, que decía que la sonoterapia, las terapias vibratorias van a ser la medicina del futuro. Y es así, cuando comprendamos, cuando esa tecnología y esa ciencia todavía nos lleve más adelante, pues seguro que entenderemos más. Pero de momento lo experimentamos. Y últimamente he estado haciendo sonoterapia con una asociación, con ANUDI, con niños con ciertas discapacidades, otras capacidades, sobre todo con autismo y llegaban a relajarse y las madres decían que ellas también se relajaban y que veían a los niños mejor. Claro, comparados que yo soy profesora de secundaria, entonces mis alumnos tienen otra energía, otras capacidades y comparado con cómo lo sienten unos y otros es distinto, pero ves la mejora o cómo cómo lo toman cada uno de ellos, ¿no? Porque al final es algo único, o sea, cada ser es único, aunque decíamos que antes somos uno, pero luego cada sistema físico, cada ser, aunque seamos holísticos, es uno, es único. Entonces, cómo va el sonido a cada ser es de una forma única. Ahora, hablas de la diferencia, lo que lo explicaste es maravillosamente, entre sonoterapia y musicoterapia, ¿no? La sonoterapia, realmente, ¿cuál es su estructura? ¿O es simplemente algo espontáneo de tocar instrumentos como el gong y estos instrumentos como más libres, a diferencia de la musicoterapia? Pues bueno, a ver, también cuando somos en las escuelas nos enseñan que escuchamos con los oídos, ¿no? Y el oído es una parte fundamental porque es el primer sentido que adquirimos cuando estamos en el vientre de nuestra mamá y el último sentido que perdemos cuando trascendemos a otro estado. Y es fundamental porque cuando escuchamos por el oído se produce un fenómeno que es psicoacústico. Y entonces, ¿qué es lo que hace el sonido cuando lo escuchamos con el oído? Pues mejora todas las capacidades respiratorias, mejora la circulación, hace que las ondas sonoras pues se calmen, ¿no? Bajen en hercios. Hace también que la presión sanguínea pues también baje, hace que el sistema nervioso también eso se relaje. Eso por el oído. Pero también tenemos
una forma de coger el sonido, de sentirlo por nuestra piel, por el corazón, y eso es, lo llamamos vibroacústica. Y entonces va un poquito más allá, y cuando sentimos estas vibraciones por toda la piel, que aquellas personas que no pueden oír porque tienen pues, bueno, una lesión en los oídos o una lesión incluso cerebral, porque el sonido son ondas portadoras de consciencia también y de vibración, entran por el oído y el cerebro lo decodifica. Entonces depende qué nivel de lesión tienen estas personas, pues pueden oír más, menos o incluso no oyen nada, pero sí que perciben el sonido por la piel. De hecho, hay una percusionista muy famosa que es sorda, pero a través de la vibración ella puede tocar. Entonces, lo que te decía, por la vibroacústica, el sonido nos baña, realmente las ondas nos entran y ahí va más allá, va hacia nuestras células y hacia nuestra ADN. Y es capaz, quizás, o sea, esto todavía la ciencia lo tiene que ver, pero con otras técnicas de sonoterapia sí que he tenido también casos de, por ejemplo, de heridas emocionales. Por ejemplo, imagínate una herida emocional que se ha grabado en nosotros como una fotografía. Pues yo que sé, un niño que ha visto a su abuelo que muere y entonces tiene grabada esa imagen y no se la puede quitar. Con el sonido va hacia esas células, va hacia a las impresiones también que nos han quedado y lo puede disolver. Incluso sabemos que en el ADN viene nuestra genética física, pero también viene la genética de los ancestros. Igual tuvimos un tatarabuelo que le dio una bala en la guerra y sentimos un dolor aquí. ¿Vale? Esto lo dice mucho también la psicología transpersonal o las constelaciones familiares. Y eso va en el ADN. Y el sonido puede limpiar esas partes del ADN. O sea que... Wow. Sí, 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 súper potente. Ahora claro, cuando lo explicas de esa forma, ya entiendo por qué lo que dijiste al principio de quizás esto es un método de sanación potentísimo, que quizás en el futuro la medicina la utilice, porque lo que está pasando también ahora, no sé si lo sientes, es que cada vez más las personas buscan respuestas, ya no en la medicina occidental, es como, sienten que ya es como que ya no, la pastita ya no me funciona, es como algo, o sea, lo que necesito es algo como más profundo. Entonces, por alguna razón terminan en meditación o en acupuntura o en alguna técnica más oriental, ¿no? Porque todo está así como un poco cambiando. Y yo creo que eso que comentabas de que quizás científicamente no está comprobado, pero es que quizás ni siquiera necesitamos que científicamente se compruebe cuando ya hay tantas experiencias que lo Claro, corroboran. es que esto viene de la noche de los tiempos, o sea, desde que el ser humano se sentaba alrededor de un fuego, sabía que que estaba en contacto con esos mundos invisibles, y en historia se estudia que, bueno, pues que en aquellos tiempos pues el hombre la mujer no entendía la naturaleza. Quizás había una comprensión más profunda de la naturaleza, había un contacto y utilizaban los sonidos para hablar con esos mundos no físicos y utilizaban los sonidos también para sanar. Y nosotros, que aquí en Europa somos como hijos de la cultura grecolatina, tenemos a Pitágoras, que lo conocemos como matemático, pero en realidad él era un sanador también de los sonidos, de la palabra. Y ya Pitágoras pues sanaba con los sonidos, y sanaba con la palabra. Y bueno, está ahí constatado. Y es que al final el universo nos habla con vibración, el universo es vibración y nos habla con números. Y los números en el tiempo es la música, es el sonido, y los números en el espacio es la geometría sagrada de lo que todo está hecho, ¿no? Somos fractalidad en todo. Se utiliza en la sonoterapia. Pues en la sonoterapia son bienvenidos todos los instrumentos, porque como te decía, siempre hay un sí. Pero claro, hay unos instrumentos que por sus cualidades vibracionales y también el estar hechos a mano,
es también muy importante, ¿vale? O sea, que haya una impronta de alguien, algo orgánico que lo está haciendo, es también muy importante. Entonces utilizamos pues gongs, que aunque son instrumentos milenarios, pues que últimamente pues es como que, ¿no?, son los instrumentos del futuro en este sentido de las terapias. Gongs, cuencos cantores, cuencos tibetanos que se llaman, cuencos de cuarzo, arpas, instrumentos que ahora la arqueología ha permitido que recuperemos instrumentos prehispánicos como las vasijas sonadoras, perdón, silbadoras, que son reproducciones de instrumentos que se encontraron en muchas culturas y que ahora pues las artesanos las hacen, luthiers las hacen. Pues también podemos, el monocordo, las ruti, em, cualquier instrumento también de cuerda, flautas nativas, todos los instrumentos yo creo que son bienvenidos, pero sí que es cierto que los gongs y los cuencos a nivel vibracional se sienten mucho. Yo que tuve la oportunidad de estar en creo que era un baño de sonido que hiciste en el Lenguaje Guru Fest pasado. Wow, o sea, yo no sé cómo explicarlo, pero era o sea, llevas una relajación súper profunda porque como vas cambiando y aunque no hay eso que dices, no es una música, o sea, no es música, yo sentía una armonía. O sea, yo sentía una armonía cuando introducías cada sonido, cada uno, o sea, era mágico de verdad y lo haces de una manera maravillosa. Todo el que tenga la oportunidad, de verdad que se lo recomiendo, porque de verdad que toca algo muy primitivo dentro de ti, ¿no? Es como te sientes en algún ambiente muy familiar, es como que si algo dentro de ti sintiera que eso es seguro, ¿no? Como que te genera seguridad, yo no sé cómo expresarlo quizás, pero es como algo como muy familiar, ¿no? Así lo siento. Ahora, sonidos del alma. ¿A qué te refieres con sonidos del alma? Pues es que cuando toco comprendo que soy un canal y entonces esos sonidos me vienen del alma y ese alma está conectada con el todo, es difícil de explicar, pero vienen del alma, vienen también del corazón y entonces no podía poner otro nombre que no fuese ese. Claro, así lo sientes, ¿no? Cuando estás experimentando el sonido. Así lo siento, sí, sí. Ahora, ¿sientes que alguna experiencia que recuerdes así muy clara de porque hablas de viajes de sonido, viajes sonoros? Ujú. ¿Realmente qué son los viajes sonoros? Pues lo que has comentado, que experimentaste en el viaje sonoro, baño sonoro del Waje Fest, es que estos instrumentos te llevan, como si de un viaje se tratase, pues a un espacio de seguridad. Es lo que, o sea, la calma lleva a que tu sistema nervioso se sienta seguro y entonces no tiene ningún estrés, no tiene ninguna alerta. Y a partir de ahí van bajando más las ondas cerebrales hasta encontrarte en un espacio de consciencia, de apertura, de ir a otros niveles donde se puede dar la sanación o te pueden llegar mensajes o puedes ver paisajes. Entonces es un viaje por tu propia experiencia, por tu propia alma, hacia afuera y también hacia adentro. Porque eso se produce en espacios donde en esa seguridad tú te abandonas a lo que tenga que ocurrir. Y el sonido, que es portador de consciencia y que además armoniza, decíamos antes con Pitágoras, o sea, él hablaba de armonizar, de la armonía del mundo, armoniza. La desarmonización es cuando entra tu cuerpo en desequilibrio y ahí entra la enfermedad. Cuando estás armonizado, estás en una paz. Y en esos espacios que te lleva el sonido, pues viajas y viajas a otros lugares, cada uno tiene una experiencia. Quizás viaja a otros lugares para recordar talentos que tiene, quizás viaja a otros lugares o tenga sensaciones para ver qué cosas tiene que sanar o simplemente sea una experiencia
donde haya algo importante. Y es que los mundos sutiles, o depende del sistema de creencias, como lo queramos llamar, ¿no? Nuestros guías, ángeles, el universo, da igual, nos hablan, pero no con un lenguaje claro, conciso, con sujeto y predicado. Algunos canalizadores sí que lo perciben así, pero a la mayoría de mortales nos hablan con una especie de simbolismo que nosotros tenemos la llave para desencriptar. Pero el simbolismo está ahí, son símbolos, es un lenguaje onírico, es un lenguaje metafórico, es un lenguaje poético que nosotros tenemos que pensar, desentrañar, y entonces por eso ahí también el trabajo es nuestro, ¿no? El trabajo es el que sana es el que está ahí escuchando, percibiendo y trabajándose. Wow. Ahora, ¿estos viajes de sonido se pueden hacer desde casa o la experiencia tiene que ser presencial? La experiencia presencial es mucho mejor, porque decíamos que esa vibración entra en tu epidermis, pero desde casa también. De hecho, yo pensé en la pandemia, cuando empezó todo el Zoom, estaba, esto no funciona, no puede funcionar a través de Zoom, porque es que no es lo mismo una pantalla que vivirlo. Y cierto, no es lo mismo, pero somos ondas, somos vibraciones, o sea, la gente nos comunicamos a miles de kilómetros. Esto nos lo enseñan las ondas de radio, o ahora mismo nosotras estamos hablando, pues igual que nosotras estamos hablando, nos estamos viendo, nos estamos sintiendo, la energía va. Y esto lo comprobé mucho porque hice un curso con un maestro que quiero mucho, Parvinder Singh, es maestro de Gurmukhi y sonoterapia. Y cuando me apunté a su curso online, en plena pandemia, pues yo ya negando, esto no va a funcionar. Y fue empezar los dos primeros acordes del armonium y él empezar a cantar y una percepción, una apertura, y ahí dije, ¡buah! Sí que funciona. A veces ¿no? tenemos unos prejuicios, unos conceptos mentales que no nos dejan abrirnos. Realmente. Me llama mucho la atención tu papel como docente, porque, bueno, a mí me hubiera encantado tener una profesora en secundaria con todos esos conocimientos más espirituales y con esa conciencia, ¿no? Que yo creo que cada vez hace más falta, ¿no? En los colegios. ¿Cómo pones en práctica? ¿De qué forma pones en práctica? Porque además me dices que son adolescentes. Ujú. ¿Cómo vives con ese conocimiento el aula? Pues, pues ahora ya lo voy armonizando, porque claro, yo estoy en un instituto público, con unas enseñanzas públicas, en un sistema, todo está cambiando, ¿vale? Todo está cambiando, pero hay como que surfear. Estos días estamos de papeles, burocracias que, bueno, si me escuchan, pues bien, que no sirven para nada, pero cada vez más, mm, cada vez más está entrando en las emociones, en el bienestar, en hablar de otras cosas que antes ni siquiera, vamos, pensábamos. Y entonces por ahí surfeando, ya te digo, surfeando. Me acuerdo en pandemia que digo, estoy viviendo una doble vida, pero no, o sea, era mi aprendizaje, surfear e intentar, o sea, es como canal meter en la escuela pública pues estos aprendizajes. Y lo estoy realizando, pues a muchos chicos les hago muchas clases meditaciones, me llevo los gongs y los cuencos, no siempre, porque claro, no. Y también con mis compañeros, de hecho hicimos unas jornadas a principio de curso de bienestar y meditación y a clases de yoga también vienen, o sea que poco a poco es como gotita, gotita, gotita. ¿Por qué? Porque funciona. O sea, antes igual era un poco raro, estos que estarán, o sea, cuando me acuerdo las primeras veces que iba con los cuencos, decían, ¿esto qué es para cocinar? ¿Y esto qué suena? Si esto no hace música. Y luego me acuerdo de un chico así que decía, pues esto lo tiene mi abuela, se lo ponía aquí, le dolía la espalda y al día siguiente pues se ve que mejoró.
y se quedó al final de la clase y me dice, ¿me puedes poner el cazo ese que tienes ahí? Y me das, cuenco, cuenco. Y, o sea, que ellos mismos se dan cuenta que funciona. O el Kirtan Kriya, Satanama, para los de segundo de bachillerato cuando están con la EBAU, ¿no? Haciendo las pruebas muy nerviosos y al principio les suena todo muy raro. O sea, me decían, Satanama, Satán, pero luego acababan la práctica, se encontraban bien y al día siguiente decían, ¿lo podemos hacer otra vez? ¿O me mandas la música? O sea, que lo que funciona, pues lo piden. No, y que además qué bonito que sirves de canal para esa generación, o sea, para esos años que también son muy difíciles internamente, ¿no? De mucho, como de todo muy revuelto entre las hormonas, la sociedad, cómo se plantea todo ahora, que todo va cambiando a un ritmo tan acelerado. Y entonces, claro, el que tengas a una persona que le pueda brindar estas técnicas, que al principio lo que dices tú, ¿no? Estamos todavía en surfeando, ¿no? Vas gotica a gotica, pero, pero de eso va, ¿no? O sea, de poder ir poquito a poco generando el cambio, que luego dentro de unos años será obvio, ¿no? No, ¿cómo no vamos a meditar en los colegios? Sí. Pero claro, somos de esa generación de ir cambiando paradigmas. Ujú. Y Así, entonces no también, es fácil. sí, sí. No es fácil. Y al principio, fíjate, era como muy reactiva, ¿no? O sea, pero luego te das cuenta que es lo que has dicho, es surfear. O sea, porque todo tiene una razón de ser. Aunque no nos guste, pues ha habido un paradigma que tenía su razón de ser y entonces ahora nuestra, mm, nuestro deseo es cambiarlo, pero en vez de reaccionando, trabajando, ¿no? Llevándolo con suavidad, si hay que poner límites, evidentemente se ponen, pero la energía funciona mucho más cuando es con suavidad que cuando reaccionas y entonces te enredas en esos enfados y entonces ya te ha cogido el sistema. Entonces es surfearlo. Y si tuvieras que, por ejemplo, tú que estás rodeada en este mundo de adolescentes, que me parece maravilloso, debo admitirlo, si pudieras darle algún consejo a los padres o decirles algo de cómo quizás ir introduciendo estas técnicas mm, para el bienestar de sus hijos y de ellos mismos, ¿qué les Ujú. dirías? Pues les diría que algo que, aunque los adolescentes no quieren pasar el rato en familia o quieren estar con sus amigos, pero hacer algo pequeñito, o sea, que los niños, los adolescentes, todos aprendemos por imitación, ya nos pueden decir mucho, pero que lo que realmente sentimos como verdad y en las acciones es como aprendemos realmente. Entonces, haciendo algo en familia, pues cositas pequeñas, pues, escuchando música, yendo a haciendo una meditación, pues no sé, acudiendo a algún centro de yoga o unas jornadas, puede ser algo muy, muy pequeño y poco a poco que ellos se vayan sintiendo, escuchando y de ahí pues que experimenten, pero Sí, que lo no. hagan. Una vez que lo experimentes y empiezas a sentirte bien, ya, no Ujú. necesitas mucha publicidad. Eso es. Y quizás pues también pues menos horas de pantalla, pero bueno, que eso, pero Sí, 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 yo creo que es importante, porque no, yo hace unos días estaba en la playa y tenía justamente al lado dos adolescentes, no sé cuánto tiempo, cuántos años tendrían, pero era literal, no comieron durante las 7 horas que estuve en la playa, no comieron, era todo el día con el móvil así. Y yo decía, madre mía, o sea, lo soltaban solo para entrar al agua y luego lo volvían a coger, se secaban las manos y volvían a coger el móvil. Y ujú, dices, pero realmente eso es lo que está viviendo la sociedad claro. actual, o sea, tu vida ahí. Es la falta como de presencia. Hicimos un corto muy bonito ahí en el instituto y era, pues eso, era para pensar en estas cosas. Pues imagínate un grupo de chicos adolescentes que estaban con el teléfono y uno quería contar algo importante, pero nadie le hacía caso y al final estaban juntos y al final lo escribe en el móvil y se dan cuenta o están hablando, o dos chicas hablando
pues, de ese chico guapo que les gusta y están ahí mirándolo, pasa por delante y ni se enteran, ¿no? O sea, un corto así que les hizo pensar mucho pero ¿qué es lo que ocurre? Que no están presentes o no estamos presentes. Sí, sí, totalmente. Es que a veces lo ves en grupo y están todos, yo digo, ¿será que se están hablando todos por el móvil? Porque están un grupo y están todos así, yo digo, están conversando pero escribiendo. Pero fíjate, hace 3 años, antes de la pandemia, que pues nos los llevamos de excursión y fuimos a un albergue que no había cobertura y que además iba por paneles. Bueno, al principio era como, no puede ser, no puede ser, ¿dónde nos habéis traído? Y luego es el sitio donde mejor estuvieron, porque tuvieron más interacción, porque estuvieron en la naturaleza, es donde mejor se lo pasaron. De primeras fue como el drama más absoluto, que se querían ir de allí, pero luego estaban tan felices y era porque estaban presentes y además en contacto con la naturaleza. Claro, es que te absorbe y luego te abstrae de la realidad, del mundo, ¿no? Sea el cual sea. Después de todos estos años impartiendo clases, terapias, al final todo eso también es, digamos, se impregna en tu propio camino, ¿no? O sea, en tu propia transformación. ¿En qué momentos de tu vida sientes que más te ha ayudado todo esto que has ido aprendiendo con los años? Pues claro, han sido los momentos más duros, es cuando más aprendes. Y últimamente siempre digo, bueno, que el aprendizaje sea amable, pero sí que es cierto que cuando te vas desviando un poco, pues pasa algo más fuerte. El toquecito del universo pues es un empuje con más fuerza y entonces es ahí cuando necesitas estas herramientas. Y entonces pues han sido momentos así más difíciles en mi vida, pues cuando he tenido pues familiares que me han faltado o momentos de crisis también, momentos de no saber dónde estaba, pues ahí, claro, cuando utilizamos todas estas herramientas, no sé si te pasará a ti, pero es que lo primero es equilibrarte tú, ¿no? O sea, buscas todo esto para algo que te funcione a ti. Y luego cuando ya lo tienes dentro, cuando ya lo has integrado, pues sabes que lo tienes que compartir, porque si te ha funcionado a ti, puede funcionar a más gente. No todas las herramientas son para, por eso esto es precioso, que hay hoy en día hay un montón de herramientas que cada uno pues se siente más cercano a unas terapias, a otras, pero que todo funciona y entonces pues lo importante es compartirlo y no quedárnoslo dentro, que si no se pudre. No, sí, yo creo que, y no, yo creo que sale de forma muy natural. Es como cuando consigues algo que funciona y siempre se lo estás recomendando a todo el mundo. Es como, hazlo, hazlo, hazlo. Yo aprendí que, claro, que todo el mundo tiene su momento y cuando le toca, ¿no? Pero al principio creo que es muy natural cuando algo realmente te ha funcionado y realmente te ha transformado, sobre todo en esos momentos más difíciles, esa necesidad de cuando ves a alguien, toma, toma, haz esto, no sé qué, comparte esta meditación, toma, haz esta respiración o tal, tal, es muy natural. Yo creo que es muy bonito y es muy humano. Sí, sí, es muy bonito, muy humano y funciona porque esa red, porque entre todos nos ayudamos, porque entre todos aprendemos, porque entre todos aunque la felicidad está dentro, pero nos hacemos felices también, nos reímos, compartimos, es la belleza de la vida. Y sí, somos animales sociales. Al final las relaciones nos nos definen en muchos sentidos. Antes de pasar a la meditación, siempre cerramos con la misma pregunta y es, si pudieras elegir un deseo que te Mm, afectaría a ti y al resto de la humanidad, ¿qué pedirías? mm. Pues que hubiese como una sanación, un equilibrio, tener una paz interna de todos. Y cuando digo todos, es todos los seres humanos, todos los seres que habitan la Tierra, o sea, llegar a ese equilibrio, a esa paz, a esa felicidad serena para todos. Ay, que se reproduzca, ya mismo.
Bueno, mi vida ha sido un placer tener este momento para compartir contigo, Sarabel. De verdad, muchísimas gracias por esos sonidos del alma que nos compartes. Un espectáculo de verdad tenerte, aunque no sé si te lo habrán dicho mucho, pero yo tengo que hacerlo personalmente. Un placer de verdad tenerte en este mundo, compartiendo lo que haces, lo que has aprendido con tantos años, que la vida te haya llevado a este momento, a unir esos dos caminos. Y pues mil gracias, continúa, lo que haces es maravilloso, cambia la vibración del planeta, así que bueno, mil gracias y nada, te cedo el espacio para la meditación. Muy bien, pues hoy te voy a invitar a una meditación muy especial. Es una meditación que se llama...